Voy a hablar de la lingüística y del nacionalismo lingüístico español. Y entonces voy a intentar mostrar cómo los tópicos fundamentales del nacionalismo lingüístico español, que es algo que está presente de modo continuo, constante, en los medios de comunicación estatales y en los discursos de muchísimas personalidades de mucho prestigio en la actualidad, pues cómo esos conceptos o mitos del nacionalismo lingüístico español son absolutamente desmentidos por la ciencia lingüística. De modo que utilizaré la lingüística, aunque no voy a explicar conceptos de teoría lingüística aquí, pero sí que voy a decir aquellos puntos que la lingüística, que con la lingüística en la mano, por ponerla en algún sitio o en la cabeza, se pueden decir que son absolutamente falsos. Y por tanto que superior de carácter internacional. Bien. Lo que voy a hacer es ilustrar esto con dos publicaciones. Una es de un arquitecto, Antonio Lamela, y es un libro que se llama Del idioma español y de su futuro. Y otro es un libro de Irene Lozano, se llama Lenguas en guerra, publicado en Espasa en 2005. Aquí, me interesa, se ve como uno de los objetivos del nacionalismo lingüístico español es eliminar la lengua propia, es decir, la lengua catalana o la lengua vasca o la lengua gallega, como característica de la nación concreta. Privar, por decirlo así, en busca del ideal teórico idiomático, lengua oficial y lenguas cooficiales. Aquí tenemos otra de las trampas lingüísticas. Cooficial es un adjetivo simétrico. No hay lengua oficial y lengua cooficial. Las 2 o las 3 o las 25 lenguas oficiales son cooficiales todas. No vale decir que una es oficial y otra es cooficial. Cooficial son las dos. Bien, castellano, lengua de certeza y entendimiento. Fijémonos lo que dice Lozano. Visto con nuestros ojos de hoy, resulta difícil entender lo que significó ese temprano patrón, se refiere al castellano, que otorgó certezas a los hablantes. Pero resultó crucial en un momento en que alrededor de él, es decir, alrededor del castellano, muchas evoluciones de lenguas vulgares titubeaban. Es decir, los hablantes de aragonés titubeaban, los hablantes catalanes titubeaban y los castellanos eran ciertos Esto es un disparate, pero es que el problema es que esto lo dice Menéndez Pidal, también, en una obra muy importante, Orígenes del Español, que es una obra fundamental en la filología española. Y yo he de reconocer que yo leí esa obra cuando era estudiante en filología y me lo creí. Me lo creí. Y ningún profesor de los míos me dijo, oiga usted, esto que dice, bueno, esto ya se sabe, esto es nacionalismo, no sé qué, porque muchos hablan del nacionalismo de Menéndez Pidal. Bueno, bien, pero a mí nadie me explicó esto. Han tenido que pasar muchos años para que me dé cuenta de esto. La verdad es que es terrible. Esto es terrible. Es horrible. Esto no puede volverse a repetir. Por eso estoy tan empeñado en dar que te pego hablando de esto todo el rato. Esa coine. Mito del español como lengua común. El español es la lengua común en España porque es la única lengua en la que todos los ciudadanos del Estado español pueden entenderse. Bien, esto no es verdad. Y no es verdad porque aquí hago un razonamiento que se refiere a lo siguiente. Vamos a ver. Durante siglos, los gallegohablantes o catalanohablantes no parece que hayan tenido grandes dificultades para entender a los castellanohablantes. No parece que hayan tenido grandes dificultades. Las razones son evidentes, y es que son lenguas romances, lenguas próximas, que además de ser próximas genéticamente, pues han estado en contacto durante siglos y entonces se han influido mutuamente. Por tanto, son lenguas análogas en muchos aspectos. ¿Por qué los castellanohablantes no entienden o no pueden ser capaces de entender el catalán o el gallego? Sí, la relación gallego-catalán y castellano es la misma en ambos casos. Claro, hay dos posibles teorías. Primera, los castellanohablantes están menos dotados que los catalanohablantes y gallegos para entender lenguas próximas. Estamos menos dotados, somos peores. Yo la niego totalmente porque creo que es racista, o sea, sencillamente. O sea, que los castellanohablantes estén menos dotados que los catalanohablantes para entender al catalán, pues me parece, y que sin embargo el catalán sí pueda entender con relativa facilidad, pero no de ahora, de siglos. El castellano, pues... otra posibilidad es que el castellano sea más fácil de entender que el catalán, lo cual es un absurdo total. No tiene el menor sentido. El castellano no es más fácil de entender que el catalán. Desde el punto de vista lingüístico no se puede justificar esto de ninguna manera. Es decir,
que un catalano hablante hablando catalán no va a ser, un castellano hablante no lo va a poder entender. La única en la que todos nos podemos entender es el castellano, es decir, la dirección es solo una, la otra dirección está descartada. Pero esto no tiene sentido, es un absurdo. Dicho de otra manera, el catalán es tan válido para entenderse en Madrid como el castellano para entenderse en Cataluña. Exactamente igual de válido, ni más ni menos. Pero claro, aquí lengua común. ¿Qué dice Lamela? La razón por la que el español es oficialmente el idioma constitucional, a pesar de que se le domine castellano, es por ser lengua común de todo el territorio nacional de convivencia. El idioma español ha sido aceptado y adoptado en toda España como lengua común de convivencia desde la época medieval. Volvemos otra vez a lo mismo. En la época medieval se hablan varias lenguas, pero la única de convivencia, fijaos lo que significa la barbaridad de decir esto. La única de convivencia ha sido el castellano, las demás han sido de guerra, no sé de qué han sido. Cuando resulta que, bueno, había ejército castellano también y que hacía guerra, no era una cosa... La única de convivencia, desde la época medieval, es... Esto puede parecer muy bonito, a los oídos de un castellano esto le puede parecer muy bonito, pero es un insulto a las demás lenguas de España, que no son de convivencia ya desde la Edad Media, nada menos. Pero bueno... Esto es indignante. Toda lengua que quiera pervivir en la sociedad, en esa estructuración social, necesita su lengua estándar. Porque yo me meto con la lengua estándar, digo que es una lengua siempre artificial y además es irrealizable, no se puede hablar, pero lo digo del español. Si alguien me dice que el catalán estándar o el euskera estándar son artificiales, yo diré que sí, pero primero digo que el español estándar también es artificial, cosa que no sé qué decir, porque se dice que el español es natural y los artificiales son siempre los otros, ¿no? O sea, que el español sea obligatorio, que se tenga que estudiar obligatoriamente, incluso en Brasil, que es una lengua, un país donde no se ha hablado castellano nunca, ahí es obligatorio, les parece muy bien. Ahora, que, por ejemplo, el catalán sea obligatorio en Cataluña les va a parecer muy mal, ¿no? Porque, claro, el inmigrante que llega a Madrid y se le obliga a hablar en castellano, eso no es nunca impositivo, hombre, se hace por su bien, porque aprende una lengua con la que se va a poder comunicar con 440 millones de personas. Fijémonos lo absurdo de este razonamiento. Yo he calculado que hablando media hora, para hablar media hora en español con 440 millones de personas, he calculado que necesitaríamos unos 36.000 años. Evidentemente, este argumento es absurdo, pero se usa continuamente. Y es absurdo, no tiene el menor sentido. Y la gente se lo traga. ¿Por qué del español? Porque si se refiriera al catalán o al vasco, ya no. Ya la gente no tragaría diciendo, no, es que el vasco es muy tiempo porque se puede hablar con, no sé, 2 millones de personas, se pueden hablar entre ellos. Méritos del español, dice Lozano. Que este es un libro que se le ha dado un premio de ensayo. Lo que sostengo es que los intentos de imponer el castellano, cuando existieron, si es que existieron, que bueno, reconoce que sí, llegaron tarde. No fueron ni continuados ni sistemáticos, y se vieron obstaculizados por 1000 avatares. La prueba definitiva es la débil imposición del castellano, la dan hoy varios millones de hablantes de catalán, gallego y vasco. Claro, porque, vamos a ser sinceros, para acabar con una lengua, la única manera es aniquilar físicamente a los que la hablan. Y así se acabó con el tasmano y se han acabado con muchas lenguas en el mundo, en América, sobre todo en América del Norte, exterminando físicamente a los que la hablan, evidentemente. Luego está el exterminio cultural o etnocidio, que consiste en convencer a esas personas que lo que hablan es una porquería, no vale para nada, y que tienen que hablar y que sus creencias, su religión, su cultura, todo eso no vale nada, y que lo que vale es lo tolerable a la lengua común. La promoción de la lengua diferente del castellano es ilegítima, innecesaria, excluyente, particularista y pretende socavar la lengua común. Estos son elementos esenciales del discurso que hay en este momento instalado en la sociedad española. La obligación de conocer esas lenguas es intrínsecamente reprobable y constituye un atropello intolerable. Esto lo decía, por ejemplo, en estos términos, el Manifiesto por la Lengua Común, de Sabater y compañía, que se presentó en Madrid en junio de 2008. Dice Lamela, estas palabras, esto realmente que dice aquí es muy tenebroso. Poner lenguas comunes en situación de castigo y persecución es caminar hacia atrás, es pura regresión. Es un mal para todos, es crear limitaciones regresivas. El español tiene problemas en España, es bien conocido.
ante una situación que ha sido creada artificialmente, ha llegado un momento de exigir una solución al problema, pero nadie se atreve. Bueno, cuando dice nadie se atreve, ¿en qué tipo de solución está pensando este señor? Que si dijo que los castellanos hayamos renunciado al español, ¿no se estará refiriendo a que hay que prohibir, eliminar estas lenguas del mapa? ¿No es esto un pensamiento etnocida? Este es un libro que se está vendiendo en las librerías y que tiene éxito. Luego es una lengua de exclusión. Pero claro, no se da cuenta Lozano que en la educación en castellano, en prácticamente gran parte del territorio del Estado español ha sido siempre en castellano y ha sido exclusiva. Por tanto, también esa educación ha negado las otras lenguas. Es decir, que esto se aplica, pero no se aplica en el otro sentido, que es donde habría que aplicarlo. No se aplica ahí. ¿Por qué? Porque el castellano es superior y entonces, aunque se enseñe solo en castellano, no hay ningún problema. Al ser una lengua superior de comunicación más alta y tal, no hay ningún problema. No, el problema es enseñar en las otras lenguas. Entonces, yo creo que con esto he mostrado que esta ideología existe, que esta ideología no se asocia a grupos de extrema derecha, ni tampoco de nacionalistas radicales españoles, ni nada de esto, sino que está instalado este discurso nacionalista, que es etnocida, retrógrado y absolutamente nacionalista, intrínsecamente nacionalista y rabiosamente y excluyente, es absolutamente excluyente. Esto está instalado en la opinión pública, está instalado en los medios de comunicación, está instalado en los discursos de las instituciones, empezando por el rey, siguiendo por el presidente del gobierno, el director de la Real Academia, el director del Instituto Cervantes, es decir, el del Ministerio de Cultura, es decir, en todos esos ámbitos, en muchos ámbitos en las universidades, en muchos ámbitos en los medios de comunicación, está instalado este pensamiento nacionalista radical y etnocida. Y esto es una cosa que creo yo que es así. O sea, que no es una interpretación mía, porque yo me limito a los discursos que hay por ahí y aplico los conocimientos lingüísticos para demostrar que esos discursos no tienen fundamento lingüístico de ningún tipo, solo tienen un fundamento ideológico. Gracias.